Hola a todos y bienvenidos al análisis de una interesante animación y cinta de FNAF. En esta ocasión, se detalla la animación titulada The Hidden Nightmares, obra realizada por el talentoso Smamuel, una pieza que invita a un análisis profundo. Posteriormente, se explorará la reciente producción de Valox, continuando la narrativa de su serie FNAF Movie. Para tener una claridad de lo que se desea mostrar en The Hidden Nightmares, es importante contextualizar que esta animación se ubica en una línea de tiempo posterior a los eventos de FNAF 4 y Sister Location. La animación representa una pesadilla, la cual posee un significado profundo tanto por las inquietantes imágenes mostradas como por la música de fondo que la acompaña. Esta pesadilla, según se evidencia en la animación, atormenta a Michael Afton debido a un severo trastorno de estrés postraumático ocasionado por el impacto de presenciar cómo su hermano fue mordido por Fredbear. Este incidente se desencadenó debido a una broma pesada que él y sus amigos le jugaron, colocando intencionalmente a su hermano en la boca del robot. La secuencia inicia con la frase, y ahora un reflejo de los errores del pasado, indicando posiblemente la relación entre los traumas pasados experimentados por Michael y cómo estos se reflejan en su pesadilla. Esta expresión podría aludir a su culpa, remordimiento o sensación de responsabilidad por lo sucedido, interpretando todo como errores de su pasado. Después, la animación continúa con la representación de Fredbear, pero con los rasgos de colores que pertenecen a Nightmare, estando en el escenario cantando una canción, que lamentablemente por derechos de copyright no lo podré colocar, pero que de igual forma analizaremos su letra después. Prosiguiendo con las imágenes mostradas, se observan máscaras de los icónicos animatrónicos, representando a los bravucones que molestaban al hermano pequeño de Michael. Las máscaras, aparentemente comunes, presentan una excepción, la de Foxy, utilizada por Michael, estando manchada con sangre, simbolizando su culpabilidad por la mordida que sufrió su hermano. Después, se presentan escenarios que rememoran el entorno de FNAF 4. La pesadilla cambia a este escenario, donde cada animatrónico aparece de manera inquietante, compuestos de una materia similar a la carne en lugar de ser robots. Pero no basta con mostrar a los 4 icónicos personajes de la franquicia para atormentar a Michael, sino que faltaría el personaje estrella, el que causó la mordida a su hermano. Se muestra cómo se dirige hacia la boca de Fredbear, interrumpiendo la imagen para repetir la frase "no hay despertar". Esto claramente tiene un significado, simbolizando su incapacidad para escapar de los recuerdos y las emociones asociadas con el evento traumático. Esto representa la sensación de falta de control sobre las pesadillas, ya que el cerebro no puede simplemente despertar para evitarlas. El impacto de la mordida del robot afecta profundamente la percepción de Michael sobre este personaje, incluso mostrándolo con una boca y dientes afilados en diferentes partes del cuerpo. Se presenta una imagen de un cerebro en un plato frente al personaje, haciendo clara referencia a la mordida en la cabeza. Las distorsiones continúan, haciendo referencias a la 4ª entrega oficial de FNAF, hasta que Michael visualiza a su hermano pequeño portando una máscara del robot que lo mordió, con colores distorsionados. Cuando su hermano se quita la máscara, Michael despierta al ser asustado por él. El aspecto que tiene Michael tiene una explicación. Presenta una incisión longitudinal que se extiende desde la región del cuello hasta la región abdominal inferior, causado por la famosa Scooper. De esta forma, Ennard pudo meterse en su cuerpo, donde luego sería expulsado por el mismo Michael fuera del edificio. También hay que destacar que el vídeo se basa en la teoría de que es Michael quien sufría por los Nightmares, aunque el nuevo libro que salió hace poco menciona otra cosa sobre experimentos con niños y gas. Ahora vamos con la música que se presentó en la animación, cuyo nombre vendría siendo Hidden in the Sand. Esta línea inicial podría conectarse con la idea de una escena tranquila o feliz, un lugar comúnmente asociado con relajación y alegría, que en este caso vendría siendo la representación de la pizzería. La referencia a encontrar una pequeña banda puede ser interpretada como descubrir algo especial o valioso. En el contexto de la pesadilla de Michael, esto podría representar un momento feliz antes del evento traumático que experimentó. Esta línea sugiere que algo no salió como esperaba, relacionándose claramente con el giro inesperado de que su hermano fuera mordido por el robot. La despedida mencionada podría asociarse con la pérdida o separación, reflejando claramente el trauma de Michael al perder a su hermano por este incidente. Por último,
Esta línea podría representar el deseo o una solicitud que no está alineada con lo que realmente se necesita o desea. En el contexto de la pesadilla, podría reflejar la desconexión entre lo que se le presenta, representando el pony, y lo que realmente anhela, representando recuperar a su hermano o encontrar consuelo. En resumidas palabras, tanto la animación como la letra de la canción que se escogió tienen directa relación con lo que ocurrió en FNAF 4, queriendo señalar el trauma y culpabilidad que se generó en Michael. ¿Qué te pareció tanto la animación como su significado? No dudes en comentar. A continuación, seremos testigos del último episodio lanzado por Valox. En la descripción de la nueva cinta titulada Cumpleañero, se destacan las declaraciones de Vanessa Hawkins, insinuando su determinación por capturar a alguien, posiblemente referido a William Afton. Posteriormente, se presenta otro mensaje, esta vez escrito por William Afton, en el cual menciona la proximidad de una mujer a su labor, aludiendo a sus acciones con los niños y los animatrónicos. Sugiere la posibilidad de otorgarle un trabajo, planificando su desaparición, similar a antiguos acontecimientos. La estrategia puede ser una táctica para atraer a más visitantes al lugar, generando una mayor clientela. Asimismo, indica que la identidad de la mujer será ocultada bajo un nombre falso, ajustando la percepción visual de los animatrónicos para considerarla una amenaza. Esta grabación se realizó el 4 de noviembre de 2000, 3 días previos a los eventos acontecidos en el episodio anterior, donde una mujer obtuvo empleo como guardia nocturna. Al integrar esta información con lo conocido en la cinta previa, se aclara que el nombre de la mujer no era Everly, sino posiblemente un alias utilizado por Vanessa Hawkins, quien trabajaba en el lugar para indagar sobre el responsable de los crímenes, explicando así el motivo por el cual los animatrónicos la atacaron tras el reajuste en su reconocimiento facial. Sin más preámbulos, se procede con la nueva cinta, grabada por la misma Vanessa, en la cual expresa su añoranza por uno de los niños víctimas de William Afton, mencionando su ausencia significativa durante los últimos 15 años. Además, subraya la falta de resolución sobre quién perpetró dicho acto. Mom and Dad miss you too. Dad couldn't handle himself at the funeral. He had to step out. Why would somebody do that to you, Jeremy? I'm gonna find him, Jeremy. I'm gonna find him. Determinada a descubrir al responsable del asesinato de su hermano Jeremy y asegurar justicia, Vanessa se propone investigar la pizzería en busca de pistas que la lleve al culpable y prevengan futuros incidentes similares. Es evidente que William ya estaba al tanto de ella y sus intenciones, como lo demuestra su advertencia sobre su proximidad a su trabajo, empleando los animatrónicos a su favor para eliminarla. El cambio de identidad parece destinado a proteger su identidad real, relacionada con Jeremy, evitando así sospechas acerca de sus verdaderas motivaciones para trabajar en el lugar. El resto de la cinta muestra a William Afton dentro del traje de Spring Bonnie usando la teletransportación. Posteriormente, tras indicar al niño apagar las velas por su cumpleaños, este es asesinado para luego ser introducido al animatrónico Bonnie. Finalmente, después de mostrar el robot en una cámara de vigilancia, la cinta concluye. Resumen de todo lo visto. La primera animación representa la culpa de Michael por el incidente de su hermano, lo que lo llevaría a tener pesadillas en relación a dicho acontecimiento. En la cinta de Valox, descubrimos que la chica que fue metida en un traje de Freddy era Vanessa, quien se cambió el nombre y decidió trabajar en la pizzería para descubrir quién fue el asesino. Estaremos en la espera de más episodios para ver cómo continúa esta historia, así como también esperamos ser testigos de otras animaciones con significados interesantes. Y listo, hasta aquí estaría llegando este vídeo. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.